Muy buenas tardes, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy, nuestra cápsula ya, la número 161 cápsulas, cuyo único objetivo es el poder incrementar la cultura jurídica de la sociedad desde este espacio donde comentamos las noticias jurídicas de mayor relevancia de la semana que transcurrió. Y bueno, el día de hoy quisiera yo comentar pues básicamente tres temas que están ligados entre sí. El primero de ellos es que la Suprema Corte da entrada a la controversia constitucional que el INE presenta contra el famoso Plan B, que recordemos que el Plan B reforma una serie de disposiciones en materia electoral, entre ellos la ley de medios de impugnación en materia electoral, y donde pues obviamente el tema central es que la estructura organizativa del INE cambia para ser un INE más eficiente y que se administren mejor sus recursos materiales y operativos. Este plan B, al ser una ley, pues el INE, como un órgano autónomo, considera que esas leyes que el Poder Legislativo Federal, el Congreso, expidió en el famoso Plan B, donde reforma la estructura y algunos mandos directivos del INE, se considera que contraviene el texto constitucional. De hecho, la controversia constitucional es eso, es cuando se invaden las esferas de competencia de otros poderes o bien existe leyes, normas generales y particulares que pudieran afectar en ese caso la autonomía de ese instituto, ¿no? Ya se le dio entrada a esta controversia constitucional y en próximas fechas la Corte analizará si ese plan B, esas modificaciones, adiciones que se hicieron a diversas disposiciones en materia electoral con la finalidad de eficientar al órgano electoral, contravienen o no el texto constitucional. A mi parecer, obviamente tiene que haber un replanteamiento, esto es más que evidente, en cuanto a la estructura del Instituto Nacional Electoral, antes IFE, porque desafortunadamente es un gran aparato burocrático, es uno de los institutos que más gastan en el mundo para organizar las elecciones y esos recursos desafortunadamente pues no se eficientizan, hay una casta dorada de funcionarios que pues gana una cantidad mucho mayor que el presidente de la República y que tiene ciertos privilegios que otros funcionarios no tienen. Y siempre ha sido así, de hecho ya lo habíamos comentado en cápsulas anteriores que yo tuve la oportunidad de elaborar en el INE, en el Instituto Federal Electoral, bueno, en el INE no, en el Instituto Federal Electoral, en los institutos locales, en las famosas OPLES, en los institutos electorales locales, y que obviamente pues el problema es que eh, eh, sí es necesario que se haga una reestructura de ello porque se puede hacer más cosas con menos dinero y sobre todo, un ejemplo, los asistentes electorales, el problema es que pues son los que menos pagan y son los que más hacen porque son los que notifican a los funcionarios de casilla, a los que capacitan a los directivos de los de la mesa directiva de casilla y obviamente, ¿cómo les diré? Pues hacen todo el trabajo de campo, ¿no? Y esos funcionarios están muy mal pagados y hay gente muy valiosa que incluso puede escalar en un nivel más alto y no lo hace, ¿no?
Ahora, el servicio profesional de carrera es un fraude. Las convocatorias, desafortunadamente, la mayor parte que se hace en el INE son convocatorias ya amañadas. Realmente no se selecciona al personal conforme a criterios de equidad, a capacidad, etcétera. Yo estuve en un examen y la verdad pues deja mucho que desear esos exámenes que hacen. Y también pues desafortunadamente lo único que se ciudadanizó fue un momentito, el control, nada más, a ver, con el control, por favor. Se ciudadanizó el órgano electoral, pero lo único que se ciudadanizó fueron las mesas directivas de casilla. El órgano electoral no fue ciudadanizado. De hecho, alguien como un servidor o como ustedes que quisiera postularse a un cargo del Consejo General, pues no va a llegar, porque realmente la gente que llega no es totalmente desligado a los partidos. Eso siempre ha sido, tanto en el IFE como en el INE. De hecho, prueba de ellos, Córdoba Vianello y Ciro Murayama, pues no estaban desligados a los partidos, y realmente lo que se quería era que quienes llegaran al Consejo General y a las instancias más altas del INE realmente fueran personas desligadas a los partidos. Pero eso, yo tuve oportunidad de participar como aspirante al miembro del Consejo General en algún tiempo, pues yo me di cuenta que realmente pues era simplemente cumplir el requisito, porque realmente académicos, gente preparada y desligada de los partidos, pues iba a ser muy complicado que llegaran a un puesto, ya no digamos del Consejo General, sino de un órgano delegacional, que de hecho la estructura de los órganos delegacionales también va a variar con este plan B, porque juntas locales, consejos locales y consejos distritales pues tienen que también ser reorganizados en cuanto a sus funciones, sobre todo cuando no hay proceso electoral, y reforzarlos cuando hay proceso electoral, cosa que no se veía. Yo lo viví. Entonces, pues esta casta dorada pues siempre se enraizó, hacía lo que quería en el órgano electoral. Realmente Córdoba Vianello y Ciro Murayama, pues cuando llegaron no sabían de cuestión electoral, lo vinieron a aprender en la marcha, y siempre estaban ligados con el partido que los postuló, porque realmente pareciera paradójico, pero ahí llegaban esos cargos quienes eran palomeados por los partidos políticos, porque desafortunadamente la selección de consejeros todavía está en manos del legislativo, ¿no? Entonces todavía esos consejeros que seguramente se van a seleccionar van a responder a los intereses del partido que defiende, ahora sí que lo esté postulando, y del cual obviamente pues va a defender sus intereses, y esto lo estamos viendo con el protagonismo excesivo que tiene Córdoba y Ciro Murayama, ¿no? Que es más que evidente que ellos no responden a intereses ciudadanos, sino a intereses partidistas. Entonces, un académico o gente que esté preparada y que quisiera llegar a esos cargos, pues no lo va a hacer, ¿no? Y en este proceso no creo que suceda, por más reformas o por más que se diga que va a ser transparente el proceso de selección de consejeros, que actualmente está en su etapa de entrevistas y que va a suplir a los consejeros que van a salir en este periodo, entre ellos Córdoba Vianello y Ciro Murayama, que bueno, son personajes que llegaron, pero pues no llegaron por sus méritos propios, no llegaron por sus credenciales académicas, sino simplemente llegaron porque respondían a los intereses de quienes lo postularon, ¿no? Entonces, realmente el INE y el IFE era ciudadanizado porque las mesas directivas de casillas se seleccionaban con gente, vecinos, gente común y corriente, que pues realmente les interesaba el tema, eran sorteados por la letra del apellido, y esos órganos transitorios como la mesa directiva sí eran órganos ciudadanos, y eso realmente fue un logro para evitar que quedara en manos el proceso electoral, sobre todo la jornada electoral, en manos de los partidos o del gobierno. Pero realmente el IFE y el INE nunca se ciudadanizó, por más que quieran decir que así fue. Y prueba de ello es los privilegios que tienen tanto los del Consejo General como
comparados con los que más hacen y los que menos ganan, como los auxiliares electorales y los capacitadores. Para muestra un botón, ¿no? Y la otra es que realmente el servicio electoral profesional realmente nada más era una mera pantalla, porque pues gente que realmente quería llegar, pues era bloqueada desde el examen que se hacía a los aparentes aspirantes, ¿no? Entonces, yo sí estoy de acuerdo en el plan B, en algunas cosas quizá no, porque pues el gastar menos dinero no necesariamente quiere decir que se vayan a hacer mejor las cosas, ¿no? Debe de haber dinero en áreas en donde se necesite y además debe de garantizarse la independencia de los miembros del Consejo, de la Liga de los Partidos, cosa que hasta ahorita no se ha logrado, y en los órganos delegacionales tiene que suceder lo mismo, tiene que haber condiciones más transparentes para que la gente llegue precisamente a, pues a esos puestos, ¿no? Y bueno, pues obviamente que esta controversia constitucional simplemente va a decidir si esas leyes, ese marco jurídico que reestructura el INE, es constitucional o no. Y obviamente, pues obviamente queda también en manos esa decisión de ministros que también no han sido elegidos por el pueblo, que también pues se cuestiona cómo llegaron a esos puestos. Y bueno, pues el Poder Judicial es uno de los menos escrutados, de los que menos transparencia tienen. Se ha logrado algo, pero pues de fondo no. Entonces, pues aquí lo que la ciudadanía quiere es que los procesos electorales se hagan conforme a los principios rectores que rigen las elecciones, la imparcialidad, el profesionalismo, que sean libres, que sean auténticas las elecciones, independientemente de qué gobierno esté en turno, ¿no? Obviamente pues, son temas muy polémicos, pero bueno, ¿por qué creen que se cambió el IFE al INE? Pues después de un conflicto postelectoral muy grave que sucedió tanto en 2012 como en el 2006, donde pues fue claramente manipulada la elección, ¿no? Se atentaron a los principios del voto y nada se hizo y el Tribunal Electoral en ese momento validó la elección cuando no se debió de haber hecho, ¿no? Entonces ahí es una muestra de que ese IFE pues también tiene antecedentes no tan claros en cuanto al profesionalismo de su actuación, ¿no? Y en el 2012 también se cuestionó bastantes cosas, no en la parte de la operatividad, sino en la parte de los mandos superiores, de los dirigentes, que hicieron, si confiaban en el INE, ¿por qué no confiaban en sus resultados, no? Entonces, pues veremos en próximas fechas cómo se resuelve esta controversia constitucional. Y sin duda el INE se tiene que reestructurar. Eso es más que evidente, se gasta mucho dinero, se tienen que reorganizar a dónde va. A pesar de ser un órgano autónomo, no quiere decir que pueda hacer lo que quiera, ¿no? Tiene que ajustarse a la ley y tiene que ajustarse al escrutinio ciudadano. Por ejemplo, en las últimas fechas oí la ridiculez, por no decir otra palabra, que decía Ciro Murayama que la gente no entendía lo que era la democracia. Pues la democracia es el poder del pueblo, el poder de decisión, y el pueblo le pagaba hasta el centavo de su salario, lo pagaba el pueblo, y lo atacaba y decía que la gente no entendía lo que era democracia, ¿no? Entonces cosas así tan absurdas de este personaje, pues hacen ver que pues él respondía claramente a intereses que no eran los de la ciudadanía, ¿no? Y que en la actualidad, a la fecha, lo repito porque yo estuve por ahí, gente que sea totalmente imparcial, que no tenga liga a los partidos, por muy preparada que esté, por mucha experiencia en materia electoral que tenga, no va a llegar a esos cargos porque todavía los procesos de selección están pues con los dados cargados, ¿no? Eso es más que real, más que la realidad, ¿no? Y bueno, pues lo que queremos es que de aquí en adelante pues haya procesos electorales claros, ¿no? Claros y que donde se respete realmente los principios que rigen del voto, ¿no? La autenticidad, la libertad,
que no haya coacción, cosa que sí ha sucedido anteriormente, ¿no? Y mientras los partidos políticos sigan teniendo las riendas de los poderes del Estado, pues poco se puede hacer para garantizar esa independencia de los órganos y esa libertad, ¿no? Pues bien, este era el tema que quería yo abordar en esta cápsula número 161. Agradezco a los que nos están viendo. Maestro Lic Rodolfo Misael Castillo Bonilla, un gusto en saludarle, qué bueno que tiene oportunidad de vernos. A Mildred Bams y a Jackie, muchos saludos, alumna mía. Pues que estén muy bien. Recuerden que tenemos nuestros canales en Facebook, Cultura Jurídica Televisión, en YouTube, Cultura Jurídica Televisión, y en Telegram también tenemos nuestro canal Cultura Jurídica Televisión. Muchas gracias y que estén muy bien.